Bueno, después del colapso de 1820, el grupo, sí, el grupo que había, el mismo grupo que había sostenido esta salida de coronar un príncipe europeo con una constitución que fuera fácilmente reformable para permitir una monarquía, queda totalmente vencido en 1820, pero de una manera relativamente rápida se reorganiza, logra recomponerse y va a ser un segundo intento. Son las mismas personas, porque ahí descuella Rivadavia, que vimos que había sido el enviado secreto a Europa junto con Belgrano, el que redactó una constitución, proyecto de constitución con duques, marqueses y un nobleza para la Argentina. Este personaje, cuando es nombrado, o sea, la caída del directorio acarrea la formación de la provincia de Buenos Aires, la elección del primer gobernador, viene el primer gobernador es Zarratea, rápidamente lo sustituye Martín Rodríguez y el ministro, uno de los ministros de Martín Rodríguez es Rivadavia. Cuando está por finalizar el gobierno de Martín Rodríguez, Rivadavia logra que la legislatura de Buenos Aires invite a las demás provincias a constituir un Congreso Nacional, fundando en que la guerra con Brasil, Portugal había invadido la banda oriental en 1814, 15, luego 1821 Brasil se independiza. La solución de Brasil fue esa solución que no pudieron acá. Los liberales lo ponen al hijo de Juan IV como rey de Brasil con una constitución parlamentaria. La primera constitución brasileña es de 1824. Eso era lo que querían hacer acá. Rivadavia logra que la legislatura de Buenos Aires convoque un congreso y una vez instalado el Congreso, 1825, el Congreso se declara constituyente. Va más allá todavía, porque el Congreso era constituyente, pero sin haber todavía sancionado una constitución, se hace nombrar presidente de la República. O sea, era un presidente que no se sabía qué funciones tenía, porque no había constitución, ni cuánto iba a durar su mandato, pero era el presidente. El proyecto de el mismo grupo que fracasó en su intento monárquico en 1819, su segundo intento es la Constitución de 1826, ahora republicana. Y ya no piensa en buscar un príncipe para coronarlo. La Constitución de 1826 define que el sistema de gobierno es una república representativa. Lo que dice el artículo 7 de esa Constitución es república representativa consolidada en la unidad del régimen. Y la inserción en el mundo en la que ellos pensaban era a través de una relación especial con Inglaterra. Por eso el empréstito de la Baring Brothers, que estaba imbricado con la ley de enfiteusis, y sobre todo el tratado de libre navegación, comercio y amistad con Inglaterra de 1825, a cambio del cual Inglaterra reconoce la independencia argentina. Este tratado Alberdi lo cita permanentemente en las bases, como ejemplo.
finalmente sancionan la Constitución de 1826. Voy muy rápido porque si no, no vamos a tener tiempo. Igual lo tienen detallado en el texto. La Constitución de 1826 la sancionaron el 24 de diciembre de 1826. El 24 de diciembre de 1826 se sanciona esa Constitución que liquidaba las legislaturas provinciales. Los gobernadores eran empleados del presidente y creaba una institución curiosa, vamos a decirle, en las provincias, porque claro, algún tipo de participación había que darle a la gente de las provincias. Entonces la Constitución creaba en las provincias, no podía crear legislatura, porque no había autonomía provincial, creaba consejos de administración en las provincias. Consejos de administración en las provincias. Además tenía un sistema de elección de los senadores complicadísimo. Lo van a ver esbozado en la Constitución, les recomiendo que lo busquen. Ese sistema le garantizaba al presidente controlar a todos los senadores. Entonces, y igual que la Constitución de 1819, carecía de disposiciones claras en su articulado sobre la forma en que se formaban las rentas, el sistema económico y demás. Nunca se llegó a aplicar. La Constitución de 1819 la sancionaron el 22 de abril y cayó el 1 de febrero, o sea, 8 meses, creo. Bueno, la Constitución de 1826 la sancionaron el 24 de diciembre y se declaró disuelto el Congreso en agosto de 1827. Rivadavia tiene que renunciar por dos hechos concurrentes. En general se menciona como disparador de la renuncia de Rivadavia la misión de Manuel García a Río de Janeiro para tratar de firmar un tratado de paz con Brasil que era ruinoso para la Argentina, pero en realidad hubo dos causas. Eso fue lo que movilizó al público de Buenos Aires, que protagonizó revueltas callejeras contra él, contra Rivadavia. Pero también lo que ocurrió es que cuando despacharon emisarios a las provincias, que lo que tenían que decirle a los gobernadores era: usted no es más gobernador, el gobernador lo va a nombrar el presidente, la legislatura se tiene que disolver. Bueno, imagínense qué es lo que pasó. O sea, 10 provincias firmaron una alianza ofensiva y defensiva, rechazando la Constitución, y pusieron en jaque al gobierno de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires renuncia a Rivadavia, lo nombra presidente provisional a Vicente López y Planos, pero la legislatura de la provincia de Buenos Aires se reconstituye, nombra gobernadora Dorrego, y lo primero que hace es retirar a sus diputados del Congreso. Finalmente se autodisuelve el Congreso Constituyente de 1826, y en la ley por la cual se autodisuelve entrega las relaciones exteriores al gobierno de la provincia de Buenos Aires y le encomienda que convoque a una convención nacional para que allí se decida si se acepta o se rechaza la Constitución. Las 10 provincias que se habían coligado bajo la batuta del que era gobernador de Córdoba en ese momento, que era un señor de apellido Bustos, también coinciden en firmar un documento en donde pedían la reunión de una convención y le ponen lugar, Santa Fe. La convención, esa convención constituyente, se reúne en Santa Fe, es un dato poco conocido, no logra sancionar
la Constitución, se disuelve y quedan las actas en poder del Cabildo de Santa Fe, que son los documentos donde surge la historia de esa convención. De ahí para adelante se forman dos bloques y nuevamente había cambiado el escenario político. O sea, nosotros tenemos un primer escenario con Napoleón en Europa, donde el movimiento revolucionario apuesta a declarar la independencia y encontrar algún príncipe que venga y se ciña la corona con un estado monárquico. Eso va evolucionando, se derrumba totalmente en 1819, hay un intento en 1826 de asociación con Gran Bretaña que tampoco prospera porque, claro, la asociación con Gran Bretaña en el proyecto de Rivadavia requería un mercado unificado y eso significaba un Estado unitario, no veía otra forma de resolverlo. Vuelve a fracasar y ahí se produce un nuevo escenario con la formación de dos bloques. Un bloque es hay un militar, José María Paz, que sale de Buenos Aires supuestamente para respondiendo a Rosas para auxiliar a Quiroga, y se da vuelta totalmente, lo vence a Quiroga, toma los gobiernos de las provincias del interior y forma la Liga del Interior. Eso es de 1830, agosto de 1830. Y suscriben un documento donde nuevamente dicen hace falta un Congreso Constituyente. El sistema será el que digan los convencionales, agosto de 1830. Como respuesta, Rosas cierra un acuerdo con los gobiernos de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe y firma el Pacto Federal del 4 de enero de 1831. El bloque de Paz se constituye agosto de 1830, pide una convención constituyente. El bloque de Rosas se constituye 4 meses después, 4 de enero de 1831, y ese documento, el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, tiene un artículo, el 16, donde dice que cuando se pacifiquen las provincias hay que convocar a una convención constituyente. Los dos pedían una convención constituyente. ¿Por qué no se ponían de acuerdo? Porque el proyecto era distinto. El proyecto político del rosismo era el desarrollo basado en la producción nacional. Ellos eran ganaderos, exportaban a través del puerto de Buenos Aires, sus mercados estaban en el norte de Brasil, en Cuba, sus principales mercados de consumo de lo que exportaban eran los estados esclavistas, porque ellos exportaban comida para esclavos. Y pensaban en un desarrollo basado en esa forma de producción. Y los otros pensaban en un desarrollo basado en la asociación con Europa. Por eso no se ponían de acuerdo, porque si uno lee los dos documentos, si los dos quieren una constitución, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque el proyecto político era diferente y no era lo mismo una constitución para garantizar un desarrollo independiente que una constitución para garantizar un desarrollo liberal. Lo va a solucionar Urquiza con Alberdi. Cuando se llega al 3 de febrero de 1852, se agota el gobierno de Rosas, Rosas es derribado, Urquiza, para llegar a ese punto, había firmado un tratado con el emperador de Brasil que le aseguró un pago mensual hasta que derroque a Rosas. Y como contraprestación, Urquiza se comprometió a constituir el país. La Constitución de 1853 es, en alguna medida, el cumplimiento del pacto
que Urquiza tenía con el emperador de Brasil, que es lo mismo que decir que lo tenía con Gran Bretaña, porque el emperador de Brasil era un aliado británico. El apostadero naval de las fuerzas británicas en América del Sur durante todo el siglo XIX fue Río de Janeiro. ¿De dónde salió la fragata que capturó Malvinas? De Río de Janeiro. Era la asociación entre la monarquía brasileña, la portuguesa y Gran Bretaña era muy cercana. Justamente esto al margen, cuando proclaman la república y lo destronan al rey, porque ¿quién mete la mano? El gobierno de los Estados Unidos, que quería desplazar la influencia británica de América del Sur. Volviendo a esto, entonces, Urquiza, mediante un pacto con el emperador, derroca a Rosas, incluso con la asistencia militar. En la batalla de Caseros peleó un contingente de 4.000 soldados del imperio, y en Colonia estaba apostado el duque de Caxias con un contingente de 24.000 soldados y la flota dispuesta para cruzar el Río de la Plata y terminar la cuestión si Urquiza no vencía. O sea que la suerte de Rosas estaba totalmente echada. Lo que le pasa a Urquiza cuando llega a Buenos Aires, en esos meses, desde el 3 de febrero de 1852 hasta septiembre de 1852, que es cuando él sale de Buenos Aires para instalar la Convención Constituyente, es que empieza a tener primero fricciones, después un abierto enfrentamiento con el bloque liberal de Buenos Aires, que por cierto incluía a gente que había sido rosista, porque ahí ya se había saldado la discusión entre el proyecto rosista de un desarrollo independiente y el proyecto liberal de una asociación con Gran Bretaña. Se había saldado a favor de Gran Bretaña. Nadie pensaba en un proyecto de desarrollo digamos más basado en la producción nacional. Todos pensaban en asociarse con Gran Bretaña, pero lo que se discutía era quién iba a ser el interlocutor y quién iba a manejar la caja. Esta era la cuestión. Inglaterra tenía un pacto con Urquiza y lo sostuvo durante 8 años, desde 7 años, desde 1852 hasta 1859. Cuando se produce la reunificación, se produce porque Urquiza se da cuenta de que su aliado lo había abandonado y que corría riesgo si se oponía a eso. Los ingleses se dan vuelta y cierran con Mitre. Y esa es la causa de la reforma de 1860. En esos... claro, la primera reforma constitucional. En esos meses, desde que derrocan a Rosas hasta que se instala la convención, hay toda una sucesión de hechos. Primero, Urquiza convoca a los líderes políticos de Buenos Aires a reuniones en Palermo que se hacen en la casa de Rosas, que se la habían confiscado. Desde ahí, incluso Urquiza tenía un primer plan de dividir la provincia. Él quería dividir la provincia de Buenos Aires en 2 provincias, porque ya en ese momento la provincia de Buenos Aires tenía un peso que era
hegemónico en el país, y él no quería saber nada con eso. Por eso él plantea la división de la provincia de Buenos Aires. El grupo político de Buenos Aires pone el grito en el cielo, abandona rápidamente ese proyecto y logra reunir a delegados de las provincias en San Nicolás. En la declaración de San Nicolás lo que rescata es el artículo 16 del Pacto Federal de 1831. Lo que dice es: se cumplen las condiciones de del Pacto de 1831, artículo 16, está pacificado el país, hay que convocar a una convención constituyente. Luego de que se conoce en Buenos Aires el acuerdo de San Nicolás, el grupo de Mitre, sobre todo, lo rechaza en la legislatura. Urquiza disuelve la legislatura, le da 24 horas para salir del país a los diputados más díscolos, Mitre entre ellos, se exilian en Montevideo. Urquiza nombra a Vicente López nuevamente, el mismo que había sido el efímero presidente provisional después de Rivadavia, es efímero gobernador títere de Urquiza después de que se disuelve la legislatura. Le quita a Buenos Aires un derecho que tenía sobre las importaciones que llegaban al puerto, que lo había sancionado Rosas en 1836, con lo cual le quita renta, y ahí, cuando él sale hacia Santa Fe para instalar la convención constituyente, el grupo de Buenos Aires consigue, que moviliza, se dice que con plata, a un regimiento correntino que estaba estacionado en Buenos Aires, ocupan la ciudad y se hacen del poder y separan a la provincia de Buenos Aires de la República Argentina. Retiran sus delegados de la Convención Nacional Constituyente y la Convención Nacional Constituyente sesiona sin presencia de Buenos Aires y se produce el cisma entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación, simplemente porque estaban discutiendo quién iba a ser el interlocutor de Gran Bretaña en el proyecto que tenían todos. Porque después, lo que vino después en 1859, lo vamos a ver en la próxima charla, es la discusión de cómo a la provincia de Buenos Aires le garantizaban las rentas sin nacionalizar la aduana. Pero cuestiones de fondo no hubo. O sea, no hubo cuestionamientos de fondo al texto de 1853 que había preparado Alberdi. El texto que sanciona la Convención Constituyente de 1853 es casi igual al proyecto de constitución que redactó Alberdi. Alberdi, cuando se entera de la batalla de Caseros y el derrocamiento de Rosas, esto fue el 3 de febrero de 1852, él pone en la imprenta su libro, y es absolutamente inverosímil que entre el 3 de febrero de 1852 y el 30 de mayo, creo que está firmado la introducción a las bases, en ese tiempo él haya escrito el libro. Él mismo dice que no lo escribió ahí, que es recopilación de trabajos propios y de otros que fueron escribiendo durante 15 años de exilio. Y eso llega a Urquiza. Urquiza ahí está el intercambio de cartas entre ellos. Urquiza le dice que el libro es magnífico, que no podía haber sido hecho en mejor oportunidad, pero que le falta un proyecto concreto de constitución. Entonces
Alberdi ahí sí redacta un proyecto de constitución que lo incluye en la segunda edición de las bases. Ese proyecto de constitución no es muy conocido, no he visto libros donde esté reproducido. Yo tengo y trabajé en mi investigación sobre eso la tercera edición de las bases, que es de 1856. Se los voy a traer la próxima charla. Ahí está, corregido por Alberdi, por él mismo, el proyecto que él redactó. Y al hacer la compulsa entre ese proyecto y el proyecto que sancionó la convención, se encuentra que más del 80% es igual. La Constitución la redactó Alberdi. Las cosas que se cambiaron son mínimas, y las cosas que cambia la reforma de 1860 más que nada tiene que ver con una situación de privilegio para la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar más adelante de la reforma de 1860, porque el plan prevé analizar el contenido de las bases, el sistema económico que propone Alberdi, que está en la Constitución, básicamente artículo 4 de la Constitución, que dice cómo se forma el Tesoro Nacional y que funciona como dispositivo con los incisos de las atribuciones del Congreso, artículo 75, con la inmigración y demás. Y vamos a ir viendo las reformas de la Constitución Nacional, que fueron 1866, 1898, 1949, 1957, mención acta institucional del 1972, que se hizo para cortarle el mandato a un Juan Domingo Perón que se venía, y reforma de 1994. Ese es el plan. Hasta acá. Muy bien. Gracias. Empecemos con la